aunque posteriormente sí se les va a dar la ciudadanía, pero van a ser ciudadanos de segunda clase. Y también va a haber esclavos, que era otra de las industrias de la época, y que aparte la cuestión de la siembra y todo eso se hacía con mano de obra esclava, o sea, lo que era la producción. Entonces los romanos, fíjense que en eso tenían mucho parecido a los griegos. Como vivían más que nada del pillaje, el robo, el saqueo y de lo que producían los esclavos, no se manchaban las manos, no se las ensuciaban, mejor dicho, manchadas las tenían siempre, pero de sangre. Eso era el trabajo manual, trabajo de esclavos. Igual que en Grecia. Y por lo tanto se fue conformando con el tiempo una sociedad en la que el trabajo manual era despreciado, como cosa de esclavos. Esta gente va a conformar lo que los romanos llamaban la plebe, o sea, los plebeyos. Que la plebe, tenemos patricios, tenemos plebeyos, estos serían como los nobles, por decirlo de alguna manera. Los plebeyos, que eran los ciudadanos comunes. Después teníamos los extranjeros, que no eran ciudadanos, pero que eran libres. Y teníamos los esclavos. Esto va a construir otro sector social que se va a llamar populus, lo que hoy diríamos el pueblo. Pero fíjense que cuando hablamos de pueblo, claro, miren cómo cambian las palabras. En esta época el pueblo era la gente común, la gente bien eran los patricios. ¿Qué significa qué? Latinos, etruscos, sabinos. Ahora, cuando hablamos de pueblo, podemos estar refiriéndonos a todos, el pueblo argentino, o podemos estarnos refiriendo en un sentido parecido a este, gente del pueblo, no es la gente cheta, los chetos son los patricios. Pero, por ejemplo, en el siglo pasado, no sé si ustedes están viendo historia con Carlito o no, ¿no? El año que viene. Vamos a escuchar que el pueblo se juntó frente al Cabildo el 25 de mayo. O que el pueblo fue a votar en las elecciones donde ganó Sarmiento, por ejemplo. Bueno, eso no tiene nada que ver con lo que entendemos hoy. El pueblo en ese momento era la gente bien. El resto no era considerado ni pueblo. Eran indios, gauchos, negros y cosas por el estilo. Y por lo tanto no tenían derechos de ciudadanos. Fíjense que es interesante. Y eso estaba bien discriminado socialmente. Como saben ustedes, hay un regimiento que se llama ¿cómo? De chetos, de patricios. ¿Y el regimiento de la Negrada cómo se llamaba? El regimiento de negros, pardos y orilleros. Esos eran los que mandaban al muere, exactamente. En Uruguay, por ejemplo, se llamaban blandengues, que eran mayormente conformados por indios, pero no con un sentido despectivo, sino porque usaban el arma principal era la lanza. Y al blandir la lanza, de ahí venía lo de blandengues, que eran los que blandían la lanza. No por una cuestión de clase social. En cambio acá sí que lo teníamos bien. Negros, pardos y orilleros. Chao.
¿Se acuerdan que el siglo pasado se hacían esas levas forzosas y todo el gaucherío terminaba o muerto o en el ejército? Supongo que habrán leído Martín Fierro y por ahí hay algunas escenas donde viene la leva y se lo llevan y los meten en los fortines. Bien, entonces tenemos básicamente estas tres partes. Ahora, va a haber un problemita. Porque los patricios tienen todos los privilegios y todos los derechos y los plebeyos tienen todos los deberes. Los esclavos no cuentan. No existen. Y va a empezar a haber problemas entre unos y otros, que van a terminar en una revuelta tras de la otra, hasta que finalmente va a ser la secesio plebis, que no sé si figura por acá. Bueno, sí, esta época, lucha de patricios y plebeyos. La secesio plebis fue la secesión del pueblo, o la guerra del pueblo, que en realidad lo que fue la primera huelga general de la historia, que por supuesto, como fue una huelga general hecha y derecha, la ganaron los plebeyos de arriba abajo. Vieron que Roma está armada sobre 7 colinas. A una de esas colinas se fueron todos los plebeyos y dijeron: nosotros no hacemos más nada. No traemos más cosas, no llevamos más cosas, no fabricamos más cosas, no vendemos nada. Los patricios tenían totalmente prohibida la industria del comercio. O sea, ellos no podían ser comerciantes ni industriales, nada. Eran patricios, no podían hacer nada. Y bueno, se fueron ahí y dijeron: no laburamos más. Cáguense de hambre, si total, ¿qué nos importa? Y ahí los patricios tuvieron que aflojar. Una de las consecuencias de ese aflojamiento fue que se hicieron la famosa ley de las 12 tablas, que fue la primera ley escrita que tuvieron ellos. Porque hasta ese momento usaban la ley tribal, que era consuetudinaria, o sea, era por costumbre. Pero como la manejaban los patricios, la aplicaban a su gusto y piacere y se armaban las costumbres que querían de acuerdo a su conveniencia frente a los plebeyos. Entonces dijeron: no, vamos a dejar por escrito para que quede bien claro a qué tiene derecho uno y qué tiene derecho otro, y se hizo la ley de las 12 tablas. Bien, pero vamos un poquito al tema artístico. El urbanismo y la arquitectura vamos a dejarlo para más luego. Es bastante vasto todo el tema. Bueno, estuvieron como 1000 años los romanos dando vueltas, así que... El arte romano, ahí está. Bueno, el arte romano, en esta primera etapa de la República, toma mucho del arte etrusco. Y el arte etrusco, a su vez, tenía una gran influencia del arte griego. Fíjense, esto del siglo II después de Cristo, de Luciano, que era un romano, donde le dice a alguien que si te haces escultor no serás más que un peón, agotarás tu cuerpo, no percibirás más que un salario vil y módico, no serás más que un obrero, un hombre perdido entre la multitud, arrodillado ante los grandes, humilde servidor de los que poseen elocuencia, vivirás como una liebre destinada a ser presa al más fuerte, aunque llegue a ser un Fidias, ¿se acuerdan del que hizo la estatua de Palas Ateneas en el Partenón? O un Polícleto, aunque realizases 1000 obras maestras, lo que se alabará será tu arte, y entre aquellos que lo contemplen no habrá uno solo que desee emularte, ya que por muy hábil que sea, siempre será considerado un artesano, un vil obrero que vive del trabajo de sus manos. Esto es importante, porque es como pensaba el patriciado de la gente que trabajaba con las manos. Haga lo que haga, sea un carpintero, un herrero, un albañil, o un escultor, o un pintor. No eran considerados personas 100%, digamos. Aunque algunos se los reconocía y qué sé yo cuánto, porque hacían cosas espectaculares, pero lo mismo. Era como él decir: uy, este albañil me levanta una pared derechita en un rato, es buenísimo, es excelente, quiero contratarlo siempre, pero es el albañil. Nunca va a estar al nivel del arquitecto o del ingeniero. Y va a ser tratado como tal y va a cobrar como tal. Bueno, los romanos desarrollaron mucho el tema de la pintura al fresco y a la encáustica,
que Roma, no sé por qué se la nombra poco, pero era bastante importante la encáustica, es pintura hecha aglutinada con cera de abeja. Es muy difícil de trabajar, pero tiene una durabilidad impresionante y una plasticidad impresionante. Difícil de trabajar porque hay que trabajarla en caliente y se enfría muy rápido. Pero también trabajaron el fresco, que es la técnica en que se pinta el yeso. No sé si ya hablamos de eso, supongo que sí. Se hace una capa de yeso sobre la pared y antes de que se seque, se pinta con pigmentos al agua. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Cuando se seca el yeso, se produce un proceso que se llama carbonatación, donde se forman cristales, se cristaliza el yeso. Y dentro de esos cristales quedan atrapados los pigmentos. Con lo cual no se despinta, no se decolora, tiene mucha durabilidad y queda. No es lo mismo que pintar así nomás, como cuando pintamos un mural en la pared que se descascara o... No, al fresco dura muchísimo más. También está la pintura al seco, que es agarrar la pared de yeso, ya seca y pintarla, pero no tiene la durabilidad que tiene el fresco. Y como verán, acá hay un tema bastante interesante, que son las tres gracias, que las vamos a ver pintadas hasta el siglo XX por infinidad de artistas que son de la tradición griega. Las famosas tres diosas que se disputaron ahí, bueno, se termina armando la guerra de Troya. No sé si conocen la leyenda, pero bueno. La manzana de la discordia, ¿no? Exactamente, la manzana de la discordia. Afrodita le dice a Alejandro Paris, que era un príncipe troyano que vivía en Grecia, mejor dicho, no le dice a él, le dice ¿a quién era? A Agamenón, que elija cuál era la diosa más bella, si Afrodita, Venus o... me falta una, bueno, eran todas las diosas. Y el tipo dice, si yo me inclino a favor de una, las otras dos me hacen pelota. Así que le dijo a Paris, que andaba por ahí boludeando, que era un chiquirín, elegí vos. Entonces Afrodita le regala una manzana. A Paris le dice, votame a mí o te reviento. Y si me votás a mí, te doy un premio. Y él dice, la más linda Afrodita, listo, gana Afrodita la competencia. La diosa más linda de todas las diosas. Y como premio le dice, podés elegir te vas a casar con la mujer más bella de Grecia. ¿Quién es la mujer más bella de Grecia? Helena. No, frente a una diosa. Helena, que después se llamó Troya. En ese momento era Helena. Era Helena. El problema es que Helena estaba casada con Menelao. Entonces Alejandro Paris dice, yo me vuelvo para Troya con los viejos allá, que era el rey de Troya, el padre de él, y se la llevó. Supuestamente secuestrada, pero hasta por ahí nomás. Y ahí Menelao, que tenía el juramento de todos los príncipes griegos de defenderlo, dice, bueno, tenemos que ir a buscar la Helena, así que se me viene todo el mundo. Y se fueron todos los griegos a Troya y estuvieron 10 años peleando Troya hasta que finalmente lograron destruirla. Vieron el truco del caballo de Troya y todo eso. El padre de Helena, que era el que tenía un problema en sus manos, porque tenía la mujer más bella del mundo y él decidía con quién se casaba. Entonces no sabía qué hacer y no la casaba con nadie porque decía, si se la doy a un príncipe, los otros se me van a poner en contra y qué sé yo y qué sé cuánto. Entonces Ulises, que también participó en la guerra de Troya, que era el más inteligente, todos los griegos supuestamente, le dice, mirá, yo te doy la solución, pero a cambio me das la hermana, que para mí está mejor. Bueno, listo. Dice, la sorteamos. Pero todos los que participan en el sorteo tienen que jurar que el que se la lleva lo van a defender de cualquier cosa que le pase. Cosa de que así vamos a evitar que lo ataquen. Como juraban defenderlo, no lo pueden atacar para robarle la mina. Y fue así que le tocó en suerte a Menelao. Y cuando a Menelao le afanan a la mujer, los otros estaban por juramento obligados a defenderlo. Así que tuvo que irse medio Grecia
a Troya a rescatar a Helena. Pero bueno, en realidad estábamos en Roma, no en Grecia. Pero son lindos esos mitos porque son interesantes. Y ahí es donde se arma el tole-tole, donde después van a salir los pueblos del mar. ¿Se acuerdan que van a Egipto? Que después los volvimos a ver instalándose en Grecia y formando a los griegos. ¿Y las otras diosas no se enojaron? Las otras diosas no les gustó mucho, pero se la comieron. No sé, debe haber seguramente algún mito de alguna venganza o algo. No me cabe la menor duda. Porque... Otra versión del mito me parece que hay. Ajá. Que la que entrega la manzana, creo que a Afrodita, a Terea y no me acuerdo de otra más. La entrega Y Venus. a Eris, a la manzana. Eris. Eris, es una hija de Hades. Ah, no conozco. Hay muchas versiones de los mitos, depende de los pueblos que la barren. Tenía una manzana, si no me acuerdo, creo que era o dorada o hecha de oro, Ajá, que era supuestamente un premio para la diosa más bella. claro. Y se las dio a las tres para ver cómo se la disputaban. Entonces entre las tres decidieron que elija a Paris, por el hecho de que como era el más joven podía elegir sin presión. Y me parece que una de las diosas le ofrecía riqueza a cambio del voto, otra poder, y Afrodita le ofreció a Helena. Claro. Y a partir de eso, a partir de que Afrodita le tuvo que dar a Helena, empezó toda la guerra por eso mismo, porque Helena era de... Claro, ya estaba casada. era griega y aparte no había discusión sobre su belleza porque Helena era hija de Zeus. La madre de Helena era Leda. De ahí viene el mito de Leda y el cisne. Zeus se la quería voltear desesperado y no le encontraba forma. Encima la mujer de Zeus era más celosa que la mierda. ¿Zeus es el rayo de la tormenta? El dios principal del panteón griego. ¿Y el que tiene el rayo? Claro. Entonces, ¿qué hace? Se disfraza de cisne, va ahí, qué sé yo, se hace el abombado, ay, qué lindo el cisne, dice Leda, y cuando se le acerca, ¡tum! Chau, Pinela. Y de ahí van a nacer los mellizos Castor y Polus y Helena. Era como una especie de semidiosa, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, así disfrazaban las gorreadas que se pegaban. Ah, no, me agarró el dios no sé cuándo, que se disfrazó de cisne. Sí, es como acá en el norte, ¿vieron el pombero que ataca la siesta? A las mujeres que andan solas, claro. Fue el pombero. Justo fui a juntar leña a la siesta y bueno, ya está. ¿Qué va a hacer? Bancátela. Pero bueno, fíjense qué interesante este tipo de pintura por la calidad estética, plástica, lo bien logradas las figuras, el movimiento, la gracia, toda esta cuestión que después va a desaparecer durante prácticamente 1500 años. Vamos a hacer un retroceso a partir de que Europa se cristianiza a una figura muy elemental, que ya lo vamos a ver más adelante. Generalmente se habla de estos diferentes estilos de incrustación, arquitectónico, mixto o ilusionista, en cuanto a la pintura mural. Bueno, acá hay un fresco de Pompeya que representa a Venus, saliendo del mar en la concha marina. La habrán visto en la versión de Botticelli, que es muy famosa. No te rías, vos que... Este es el estilo de incrustación, es el que imita determinadas piedras de mármol, que se ocupaban mucho en aquella época, pero que algunos no las ocupaban y sí las hacían imitar. Es la imitación del mármol. El arquitectónico es el que imita arquitectura, como que hubiera continuaciones, trampas de ojos. Fíjense el uso de la perspectiva y todo esto, que también va a desaparecer hasta el siglo XV. Y el mixto ornamental, que es el que tiene muchos adornos. Acá vamos a ver algunas cosas que nos van a resultar conocidas. Porque esto tiene algo que ver, vaya nomás, con lo que después llamaría el grotesco. Que es el padre de esos ornamentos que se han utilizado durante tanto tiempo en Argentina, muchísimo. Se han utilizado en la arquitectura, pero que en Argentina pasaron a la pintura a través de el fileteado, el famoso fileteado porteño. Si ustedes ven, las imágenes de fileteado son todas con flores y qué sé yo, inclusive los vitrós,
decoraban las casas tenían que son decoraciones que vienen de la arquitectura y que pasan a la pintura. Y acá en Argentina se utilizaban en Buenos Aires por todos lados. Todo lo que andaba en 4 ruedas se fileteaba, por ejemplo. Y bueno, eso después, en la época de la dictadura, fue eliminado del mapa y renació después con la democracia como ya una cuestión artístico-turística. Inclusive hay escuelas de fileteado, cursos de fileteado y qué sé yo cuánto. Pero antes era casi una obligación. El que tenía un carro, un camioncito o un colectivo era fileteado o no era. Era como que no estuviera pintado. Realmente un estilo muy interesante. El ilusionista que imitaba una escenografía que no existía. Esto es de Pompeya. Esto es en cáustica. Fíjense el nivel de la pintura que tenían, porque lo interesante de esta chica que se llama La Poetisa, en realidad nadie sabe si era poetisa o no, tiene un libro y la virome. En realidad no tiene un libro y una virome, pero para nuestro caso sería lo mismo. Y fíjense lo bien lograda que está la expresión, como pensativa, la mirada medio perdida, como imaginándose un poema. Esto que tiene acá es una tabla. Los romanos, para escribir, los pocos que escribían, una de las cosas más comunes que usaban era una tabla revestida con una película de cera. Y después tenían un palito afinado y con eso iban raspando, haciendo una incisión y iban escribiendo, digamos. Lo práctico de eso es que después podía borrarlo y volver a escribir, digamos. Pasaba un poquito, o lo calentaba nomás para que se derrita la cera y ya está. Pero fíjense qué belleza la pintura. En Al-Fayum, en Egipto, se encontró mucha pintura de este tipo, de la época romana de Egipto, por supuesto. Unos retratos que creo que los hemos visto o no los vimos. No los vimos, me parece, el retrato de Al-Fayum. Ah, no, porque son de la época romana, lo vamos a ver ahora. Esta es la casa de Livia. Livia era la esposa de Augusto, en el Monte Palatino. Esto en realidad es pared imitando, acá hay una reconstrucción, imitando que hubiera un jardín. De unas casas muy bonitas los romanos bien, digamos, de vista. Mucho arte erótico, que lo vamos a ver muy poco en los libros y todo eso, pero hay a montones. Acuérdense que ellos todavía eran paganos, o sea que para ellos el cuerpo y el sexo era algo absolutamente normal y lo practicaban en toda la forma que a ustedes se les ocurra. Entonces vamos a ver escenas de las más variadas posiciones y hasta participantes. Esta está con el burro ahí, una boba. Fiestas, orgías, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Se usaban mucho para decorar las habitaciones de las casas, las habitaciones del matrimonio, digamos, como para motivar, y lo que nosotros llamaríamos prostíbulo, que en realidad no es lo mismo que acá. El prostíbulo era un lugar de reunión social. Hay un resabio ahí de ciertas costumbres muy antiguas donde las mujeres necesitaban o estaban obligadas a cobrar por sexo antes de su matrimonio, a tener sexo por dinero. En Grecia era muy común encontrarlas a la entrada de las polis, ofreciéndose al primer extranjero, pero tenía que hacerlo con alguien que no conozca, que quisiera pagar unos pesos, que eso iba a un templo, esa recaudación, digamos, y a partir de que tuviera sexo pago, sí podía casarse. No es que antes de eso era virgen o algo por el estilo, nada que ver. De hecho eran educadas en el tema sexual, pero para poder casarse sí tenían que haberse entregado a otro extranjero. Bien, entonces esto era muy común, lo vamos a encontrar en la cerámica, en todos lados. Esto es una pintura de tabla, también con, bueno, dice pequeño fresco, pero yo no sé si esto es un fresco o más bien en cáustica. También unos retratos espectaculares. Esto se encontró en la casa de un panadero. O sea que efectivamente es el panadero y su esposa. Ah, acá están los retratos de Al-Fayum.
¿Se acuerdan que Alejandro Magno conquistó Grecia? Los Ptolomeos, se hicieron medio griegos los egipcios y luego los romanos destituyen o conquistan a los últimos faraones ptolomeicos que eran Ptolomeo Soser y su hermana Cleopatra. Después el hermanito es liquidado prolijamente, queda Cleopatra sola, que se junta con Julio César, después con Marco Antonio, que ahí empieza la época romana, y muchas costumbres y cosas los romanos se empiezan a poner de moda en Egipto. Es como acá con los yanquis, se ponen de moda enseguida cualquier cosa yanqui, porque bueno, son los reyes del mundo. Y entonces, los egipcios romanizados, en vez de hacerse la máscara tipo Tutankamón, que veíamos que era con todo el ratatá, se hacían pintar un retrato. Ya querían ir a la posteridad los tipos. Y hay unos retratos maravillosos. Hay de diferentes calidades, pero son maravillosos. Todo esto está hecho con encáustica sobre tabla. En este caso tiene mucho pan de oro, láminas de oro en las vestiduras. Esta maderita es lo que después se pone en la tapa de la momia, digamos. ¡Chao! La verdad que son maravillosos. Aparte, los pigmentos con los que trabajaban eran bastante buenos, digamos, bastante durables, y con el sistema de la encáustica eran unos maestros, porque hacer esto con la encáustica es complicado, es muy complicado. Acá vemos otros retratos más. Este está con un pedazo de ver. Tienen en la momia, como normalmente hacían, con sus pinturas, el libro de los muertos, los consejos para el más allá y todo eso, pero el vago posó la caripela para que se lo recuerde tal como era. ¿Esto estaba hecho sobre una madera? Sobre una tabla, exactamente. Acá lo podemos ver. Un pedazo de tabla. Se hacía la cara con un poquito de cosa y esto después se envolvía en la misma momia, digamos, en las últimas capas del envoltorio se ponía la cara del muerto, por decirlo de alguna manera. Aparte de la expresividad que tienen, lo bien logrados que están los rostros. Otra cosa que usaron mucho los romanos fue el mosaico. Lo usaron mucho en los pisos. Los griegos lo usaban mucho en las paredes. Los romanos lo usaban mucho en los pisos. Hay muchos estilos de mosaico, qué sé yo, algunos realmente majestuosos. Fíjense que esto tiene un volumen, parece una pintura. Está hecho todo con pedacitos de piedra. Sí, un laburo de chino, digamos. Un laburo de chino. Acá es otro estilo, más abstracto, el opus musivum. Esperen que acá tiene que estar el otro. Fíjense el volumen, cómo van combinando las teseritas para lograr los diferentes... no es mosaico propiamente dicho, es más bien como el trencadís, ¿vieron? Como el mosaicismo que se usa ahora, que está medio de moda, que se usa con cerámicas, como lo que está ahí afuera. Eran con pedazos de retazos quebrados, qué sé yo, que iban armando un mosaico. Igual estos son pedacitos chiquitos, sí, pero no eran teselitas como los otros. Sí ya, acá están cortados a gusto y piacere, son pedazos de piedra cortados para formar figuras. Sí que es griego, es la batalla de Ixos, en realidad acá falta una C, donde se enfrentan Alejandro Magno, que es el que está acá, con Aníbal, que está acá, que es realmente una joya por el uso de la expresión, la perspectiva, el dinamismo que tiene, la composición. Yo no sé si hay una reconstrucción acá, no. Bueno, es que Alejandro, con todo el ratatá, yo dije Aníbal, Darío. Este no es Darío el Grande, es Darío III, es el nieto de Darío el Grande, que se enfrentó 2 veces con Alejandro y las 2 veces
se escapó. Alejandro lo andaba buscando para que peleen 1-1 y no, salió cagando. Y la última vez terminó perdiendo la vida, huyó y sus propios compatriotas lo mataron por maricón, digamos. Qué sé yo, no quiso pelear. Interesante como Alejandro, con un ejército 10 o 20 veces menor, lo hace percha simplemente usando la cabeza para pelear. Los griegos tenían una gran ventaja, que era la famosa falange hoplita. Acá hay detalles de... Fíjense las expresiones de los caballos, los movimientos. Los caballos de los persas con un terror, miren las caripelas, el mismo terror que los jinetes, digamos, ¡ay, vienen los griegos! ¡Ay! Todos asustados. No, la verdad que increíble el laburo que hicieron. Y donde más se destacaron los romanos por ahí fue en la escultura. Que como habíamos dicho, no sé cómo estamos con el tiempo, bien, tomaba mucho los etruscos. Esto que vemos acá es etrusco. Esto que vemos acá es un sarcófago. Los etruscos tenían la costumbre de representar al muerto en el sarcófago. Lo mismo que hacían los egipcios, pero más, porque esto hacían relieve, no es que simplemente hacían una máscara mortuoria o una pintura. Le mandaban fruta y hacían esculturas. En este caso son dos esposos que están enterrados ahí, pero las esculturas, si ustedes se fijan, tienen esa cosa parecida a el arte griego. ¿De qué época? ¿De qué periodo? A ver si se acuerdan los periodos que vimos. Vimos 3 básicamente. El último, exactamente, el arcaico. El primer arte griego que vimos, que tenía mucha influencia egipcia, que se yo, vieron que las figuras eran todas con ojos grandes. Estas tienen mucha gracia, no son tan duras como las otras. De los etruscos no se sabe mucho, pero era una civilización impresionante, impresionante. Y era la que dominaba casi toda Italia hasta que los romanos se los terminaron llevando puestos. Luego va a predominar la influencia griega. Si decimos los etruscos tienen influencia, pero tienen influencia de la época arcaica. En cambio, acá ya estamos en la época helenística de Grecia, cuando los romanos la conquistan. Y Grecia, queramos o no, van a ser los reyes de la cultura del Mediterráneo desde mucho antes que vengan los romanos. O sea que va a ser una influencia total. Y de los griegos van a tomar en determinada etapa, por ejemplo, el idealismo. En determinada etapa los romanos van a ser súper realistas y en otra etapa se van a volver más idealistas, a partir de que entran en mayor contacto con los griegos. Acá hay diferentes tipos de retratos, el de busto, el toracatos, el ecuestre y el togatos. Esto, fíjense, es de la primera época romana, es hiperrealista. Hiperrealista. De la primera época romana con influencia griega, saliendo ya de la influencia etrusca. Es hiperrealista. En cambio acá ya empieza a haber idealización. Ya está Augusto, impecable, siempre joven, siempre hermoso, siempre perfecto, siempre todo. ¿Por qué va a ser tan realista la escultura romana del principio? Bueno, acá hay más tipos de coso, más tipos de coso, más tipos... quiero ir a un lugar que no encuentro y que no sé por qué no lo encuentro. No está. Bueno, este retrato, el realista, digamos, va a tener su origen en las tradiciones tribales. ¿Esto qué significa? Los romanos, aparte de sus dioses generales, van a tener sus dioses particulares, que tienen que ver con su linaje. Toda familia romana desciende de determinado dios, o está emparentada con determinado dios allá y te. Entonces, ¿qué hacían? Solamente los patricios podían hacer esto. Hacían una máscara mortuoria, de cera o de yeso. Y esa máscara se ponía en un altar. Había como una especie de maniquí de cabeza, como el que usan los peluqueros para practicar, y ahí, clac, clavaban la máscara, y tenían a todos sus antepasados, o las colgaban en la pared.
Entonces, cuando alguien de la familia moría, los miembros que lo acompañaban, o a lo mejor dicho, algunos de los miembros que los acompañaban en el cortejo, se ponían la máscara de los antepasados y iban todos juntos, los vivos y los muertos, a acompañarlo a su nueva vida, al muerto, por decirlo de alguna manera, o a su nuevo estado, o lo que sea. Las ceremonias funerarias eran bastante complicadas, con muchos rituales y cosas por el estilo. Las patricias, obviamente, el resto no tenía derecho. Yo, si no me equivoco, les dejé un texto sobre Roma. Ah, no, está en Artemis. Entonces, de ahí, cuando empiecen a hacer escultura propiamente dicha, va a ser extremadamente realista, porque tienen que fijar, digamos, a los integrantes del linaje. En cambio, en la época de Augusto, va a venir estilo helénico idealizado, porque la cosa va a cambiar rotundamente. ¿Qué va a pasar en la época de Augusto? Lo dije al principio. ¿En qué se va a convertir Roma? Imperio. En un imperio. En un imperio. Y Augusto va a ser el maestro de la propaganda. El maestro de la propaganda. Él va a lograr que, sin que nadie lo reconozca oficialmente, él sea considerado un semidios. Que César, su padre, o su padrastro, mejor dicho, su padre adoptivo, sea considerado un dios. Inclusive en las monedas van a poner hijo de Dios, Deus, no sé qué, así. Digamos que a partir de la época de Augusto los emperadores muertos van a pasar a la categoría de semidioses. Se van a endiosar, por decirlo de alguna manera. O van a ser endiosados y van a tener su culto y todo eso. Pero Augusto, para derrotar la monarquía, la república, que fue lo que no pudo hacer César, pero que él sí lo va a poder hacer, es medio largo de explicar ahora, va a tener que recurrir a un montón de cosas. Y una de esas es la propaganda. Mostrarle al mundo que él es el mejor de los mejores, el más indicado para todo, el más inteligente, el más astuto, esto, y por lo tanto va a ser todo un programa iconográfico de esculturas de él que se van a repartir por todos lados, como esta que vimos acá, el Augusto Imperator. Piensen en la palabra emperador. Emperador es el que tiene el imperium. En Roma, en la República, siempre había dos gobernantes, los dos cónsules principales. Uno que era para lo civil y el otro que era para lo militar. Cuando hablamos de alguien que tiene imperio, estamos hablando de alguien que tiene mando sobre lo militar. Por eso, muchísimo tiempo después, va a haber unos líos bárbaros por las sucesiones de las reinas. Porque las reinas supuestamente no tienen imperium, si no son militares. Entonces no pueden gobernar. Porque finalmente el que va a terminar gobernando es el emperador, el que tiene imperium. El civil, bueno, queda postergado en segundo plano, por decirlo de alguna manera. Pero el rey siempre va a ser un militar. Un militar el más poderoso, porque en realidad puede ser cualquiera. Si viene un militar que es más poderoso que este, lo hace perche y se pone el de rey, como pasó 1.000.000 de veces y como pasa cada rato. Entonces, parte de la propaganda de Augusto va a ser a través de su imagen. Esta cosa que parece tan nada es todo, porque acá está, primero, Augusto en un gesto que puede interpretarse como que arenga a las tropas o como que él nos está enviando al futuro, digamos, que la tiene reclara, con un rostro sereno, con un rostro duro, un tipo que este es el que necesitamos. Tiene una coraza que está llena de dibujitos que habla de los grandes logros de Roma y los grandes logros de él. Acá hay un pequeño Eros, que por esas maravillas de la magia, de la propaganda,
Eros se emparenta con Afrodita, Afrodita con Eneas, Eneas con los romanos y específicamente con Augusto, o sea que Augusto es pariente de Eros, o sea que Augusto también es medio dios. Augusto hace unas volteretas impresionantes. Augusto le encarga a Virgilio, que era un poeta, que escriba una historia de Roma. Y Virgilio va a hacer una maravilla que se va a llamar la Eneida. Si ustedes han visto algo de la literatura griega antigua en la escuela, han visto que los clásicos son la Odisea, la Ilíada y la Eneida. La Ilíada es la historia de Ilión. Ilión es Troya, es la guerra de Troya. Donde está el caballo y todos se pelean, bueno, ahí está la Ilíada. Cuando termina la guerra de Troya, cada uno se desparrama para el lado que tiene que ir. Y uno de los integrantes del ejército griego era Ulises, que se va con sus naves de regreso a Ítaca. Pero le pasa de todo por el camino. Un montón de aventuras, esto, lo otro, qué sé yo, que van a dar lugar al libro La Odisea. Porque Ulises en griego es Odiseo. Y en la guerra de Troya va a haber otro que se va a llamar Eneas, que fue uno de los personajes importantes de la Ilíada, pero que quedó ahí. Entonces Virgilio lo agarra a Eneas, lo hace volver de Troya hacia las costas de Italia y que funda míticamente la tribu de los romanos, por decirlo de alguna manera, y porque ahí se casa con una diosa y tienen hijos y arma toda una historia mítica de Roma espectacular. Entonces, acá Augusto está a través de muchos recursos plásticos haciendo mucha propaganda de lo grosso que es él, lo grosso que son los romanos y lo emparentadísimos que están con los dioses. Y dice, vamos a estar cerquita, sí, se están yendo como ratas por tirante o ratas que abandonan el barco. Así que lo vamos a dejar por acá. Pero me interesa que tengan en cuenta eso, cómo las cosas no son por casualidad, digamos. O sea, esto tiene su sentido para transmitir algo. Acá cambia, pero cambia por algo. No es porque a otro se le ocurrió hacerlo más prolijito, no. Había toda una idea y un laburito conceptual atrás. Y después vamos a seguir viendo otras maravillas del retrato romano.